en el libro de Jonás capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y dice así la palabra: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amoroso Señor, te damos las gracias en esta noche por tu gran amor y por tu gran misericordia. Quiero pedirte, Señor, que esta palabra pueda llegar a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta noche vamos a aprender lo que Jonás aprendió acerca de Dios. Amén. Como primer punto. Como segundo punto vamos a ver lo que Jonás aprendió acerca del pecado. Y como tercer punto veremos lo que Jonás aprendió acerca de la salvación. Tres cosas vemos en el libro de Jonás. ¿Qué aprendió Jonás acerca de Dios? En primer lugar, aprendió que Dios es soberano. Dios es soberano de toda la tierra, hermanos. La palabra soberano es una palabra que quiere decir que Dios no le pide permiso a nadie para hacer las cosas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios como soberano no tiene limitaciones de ninguna clase. Entonces, hermanos, esto es lo que primero aprendió Jonás acerca de Dios. Como soberano, Él rige, Él domina y Él manda a todas las naciones del mundo. Hay en el mundo más de 200 naciones, más de 200 países, y la mirada de Dios está sobre cada país. Y cuando un país se sobrepasa de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios, entonces Dios manda un castigo. Así como lo hizo en el tiempo de Noé, que destruyó al mundo con un diluvio, y así como lo hizo con Sodoma y Gomorra, que destruyó a esos dos departamentos. Dios lo hizo porque Él es soberano. Dios manda, Dios ordena, y nosotros lo que tenemos que hacer como sus hijos, como su pueblo, es obedecer a Dios. Dios no da sugerencias en la Biblia. Dios ordena y manda en la palabra de Dios. La vez pasada prediqué que todos los mandamientos de Dios tenemos que obedecerlos. No obedecer el mandamiento de Dios es pecado. Eso fue lo que aprendió Jonás en su vida
Y la segunda cosa que aprendió Jonás, hermanos, es que Dios es omnipresente. Dios está presente en cualquier parte del firmamento, en toda la tierra y en todo el firmamento. Dios está presente. La Biblia dice que Dios llena los cielos y la tierra. Y la Biblia enseña que el firmamento, el espacio, es infinito. Y por tanto, Dios también es infinito. ¿Quién se puede esconder de Dios, hermanos? Adán pecó contra Dios y pensó esconderse entre los árboles, pensó que Dios no sabía. Pero el Señor Jesucristo en persona, en teofanía, llegó al Edén y vio a Adán y lo llamó por nombre. ¿Se dio cuenta Dios del pecado de Adán? Claro que sí. Acán pecó, dice la palabra de Dios. Robó oro y plata y unos mantos babilónicos y lo puso debajo de su tienda. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió a otro lugar para seguir conquistando la tierra, entonces ahí perdieron la batalla y Dios le dijo a Josué que mientras hubiera pecado en medio del pueblo de Israel, nunca iban a ganar batallas y no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo el pueblo con Acán? Lo mataron a pedradas y después los quemaron. Por orden de Dios. Porque Dios odia el pecado con todas sus fuerzas. Y nadie se esconde de la mirada de Dios. A veces cuando nosotros pasamos por serios problemas, a veces cuando pasamos por serias enfermedades y clamamos a Dios, nosotros quisiéramos que Dios fuera totalmente real. Nosotros queremos que Dios esté presente porque tenemos una necesidad profunda. Pero cuando mentimos, cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo pecaminoso, entonces queremos que Dios no exista. Entonces queremos que Dios se esconda. Entonces queremos que Dios no sea omnipresente. Queremos que Dios no se dé cuenta de lo que nosotros hacemos, hermanos. Pero Dios es omnipresente y está presente en cualquier lugar y en cualquier momento. David pecó contra Dios y pensó que Dios no lo sabía y escondió su pecado por cerca de un año, y durante ese año Dios lo azotó. Dios lo castigó hasta que Dios mandó al profeta para que le hablara a David sobre su pecado. Entonces David confesó su pecado. Sabemos también el caso de Ananías y Zafira, la trama que hicieron ellos dos, Ananías y Zafira. Pensaron que Dios no lo sabía y le dio al apóstol Pedro iluminación, discernimiento, para que le dijera a Ananías lo que había hecho. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios, le dice Pedro. Así que, hermanos, Dios es soberano y Dios es omnipresente. También Jonás aprendió que Dios se interesa en la salvación de todos los hombres, porque el Señor le dice a Jonás, veamos en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y deben de saber ustedes que Nínive no era una ciudad del pueblo de Israel. Los ninivitas eran gentiles, los ninivitas eran paganos, y Nínive era la capital de Asiria. Entonces, ¿tenía Dios que ver con un país lejano que no sea Israel? ¿Tenía Dios que mandar y ordenar al profeta Jonás que fuera a Asiria para castigar la nación de Asiria y la capital de ese lugar? Es que Dios es soberano sobre todas las naciones, amados hermanos. Entonces, Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive. Entonces, hermanos, Dios se interesa en la salvación de todos los hombres en este mundo. No solamente la nación de Israel, sino todas las naciones de este mundo. Cuando Dios inventó la salvación, nos tomó en cuenta a nosotros. Lo dice la palabra de Dios. En Isaías 45 y en el versículo 2 dice la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí la invitación del profeta Isaías es a todas las naciones. Y el plan salvífico de Dios, hermanos, según lo dice el libro de los Salmos en el capítulo 67, el plan salvífico de Dios incluye todas las naciones. Vean lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido, ¿dónde? En la tierra, tu nombre. Para que sea conocido en la tierra tu nombre. En todas las naciones, tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearás las naciones. Oiga bien, pastorearás las naciones, dice la palabra de Dios, en la tierra. Te alabarán los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, Él, el Dios nuestro, bendíganos Dios. Entonces, en lo que leí aquí en el Salmo 67, ¿qué captaron ustedes, hermanos? Incluye a todas las naciones. Así que Dios se interesa en la salvación de todos los pueblos. Y la otra cosa que aprendió Jonás es que Dios castiga a los suyos. Jonás no quiso ir a esta comisión. Jonás no quiso ir a esta misión que Dios le había encomendado. La misión de ir desde la tierra de Israel hasta la tierra de Asiria para hacerles ver el pecado que los ninivitas estaban haciendo. ¿Cuál era el pecado de los ninivitas, creen ustedes, hermanos? Había mucha rapiña. La palabra rapiña es arrebatarle la bolsa. Cuando una mujer lleva colgando su bolsa y ahí carga dinero, rapiña es agarrarle la bolsa e irse corriendo con la bolsa. Eso es rapiña. ¿Qué otra cosa hacían los ninivitas?
Cuando encontraban gentes que no eran de su tierra, enemigos de los ninivitas, los enterraban vivos. ¿Saben qué otra cosa hacían? Salvajemente les quitaban la piel, como que era una vaca que estaban desollando, le quitaban la piel y la tendían en el muro. Y otros pecados más graves que hacían los ninivitas. Entonces, Dios miraba desde las alturas esta perversión, esta clase de pecados que el rey de Asiria estaba cometiendo. Entonces Dios manda a Jonás para que vaya con el mensaje. ¿Pero fue Jonás? Sí fue. ¿Pero quería ir? No. Porque aquí hemos leído en este versículo, hermanos, que Jonás pagó su pasaje para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, donde Dios no lo viera. Qué equivocado estaba Jonás, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, mandó un castigo. Ustedes saben, hermanos, que a Jonás lo echaron al mar y se lo tragó, no voy a decir una ballena, porque eso no es bíblico, se lo tragó un pez muy grande. Y ahí pasó unos días Jonás y el pez lo fue a vomitar a la playa cerca de Asiria. Lo encaminaron, ¿verdad?, en un submarino. Pero Jonás, caminando ahí por la playa, hermanos, iba caminando pero desganadamente. Había en Jonás una ambivalencia. Ambivalencia es una palabra que quiere decir que quería ir por el miedo de que Dios lo podía castigar otra vez. Quería ir, pero al mismo tiempo no quería ir. A eso se le llama ambivalencia, que se decidía y se desanimaba. Pero Jonás fue caminando hasta la ciudad de Nínive. ¿Y por qué no quería ir Jonás a Nínive a predicar? Porque los ninivitas eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Por eso no quería ir. Pero lo que aprendemos aquí, hermanos amados, de la palabra de Dios, es que nadie puede desobedecer la palabra de Dios. ¿Quién ha dejado a Dios y le ha ido bien, hermanos? Nadie. Otra cosa que aprendemos de la palabra de Dios es la siguiente, que Dios no castiga sin aviso. Cuando Dios castigó a los hombres del tiempo del diluvio, mandó aviso. Noé. Cuando Dios castigó a Sodoma y Gomorra, mandó aviso. Cuando Dios quería castigar a los ninivitas, mandó aviso. Porque Dios no castiga a nadie sin el previo aviso para castigar. El mundo en el cual vivimos será castigado duramente por la mano de Dios. Y nadie puede decir que nunca hemos oído el Evangelio. Nadie puede decir que nunca supimos de Dios, ni del infierno, ni del cielo. Lo sabemos perfectamente bien, ¿sí o no, hermanos? Dios nos está avisando a través de la palabra. Eso es lo que Jonás aprendió acerca de Dios. En segundo lugar, ¿qué aprendió Jonás acerca del pecado? ¿Qué aprendió Jonás acerca del pecado? Que Dios no tolera el pecado en ninguna persona.
Dios ama la justicia, Dios ama la santidad y odia el pecado con todas sus fuerzas. Dios no tolera el pecado en ninguna persona, sea quien sea, Dios no tolera el pecado de nadie. Nosotros no somos los niños bonitos de Dios, porque si nosotros nos apartamos de la dirección de Dios, de la palabra de Dios, sobre nosotros caerá también el juicio y la ira de Dios. Por tanto, tenemos que vivir, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Ya hemos mencionado a los hombres del tiempo del diluvio. Dios los destruyó. Ya hemos mencionado también a Sodoma y Gomorra. Dios los destruyó. En segunda carta de Pedro, aquí encontramos, mis amados hermanos, en el capítulo 2 y verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Escucharon bien? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿A qué clase de ángeles se refiere, creen ustedes? Hace poco hablé un poquito sobre esto, y es que hay dos clases de ángeles caídos, si no lo sabían. En Efesios, en el capítulo 6 y versículo 12, aquí encontramos una clase de ángeles que pecaron contra Dios. Pero dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué dice? En las regiones celestiales. Esta clase de ángeles están libres, que son los demonios, Satanás y los demonios. Y esta clase de ángeles caídos, muchos pueden estar aquí, porque fueron billones de ángeles que cayeron del cielo, que fueron arrojados por Dios a esta tierra. Pero cuando dice 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a esta clase de ángeles se refiere también Judas. Si usted quiere ver su Biblia, en el libro de Judas, oiga bien cómo dice. Como Judas no tiene capítulos, sino solo versículos, aquí está Judas versículo 6. Oigan bien lo que dice Judas versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué diferencia ven ustedes entre los ángeles de Efesios 6:12 y los ángeles de Judas verso 6? ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? Se los digo, que los ángeles del Efesios 6:12 están sueltos, y los ángeles de Judas 6 están en el infierno, están encerrados y no podrán salir de ahí. Van a salir, pero en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Pero el versículo claramente dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿cómo sigue diciendo? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, hermanos, hay dos clases de ángeles que pecaron. Aquellos que mencioné de los que cayeron del cielo, esto fue por rebeldía.
que Satanás se los trajo. Pero los ángeles que menciona Judas es que Dios puso una prueba. Dios a todos sus hijos nos pone una prueba. Ustedes saben, Dios probó a Adán y Eva. Dios probó a Abraham pidiéndole a su único hijo Isaac. Dios probó a Job. Dios probó aún a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no quedó libre de pruebas. Y Dios probó a los ángeles. Pero estos ángeles no soportaron la prueba y sucumbieron, y Dios los encerró en prisiones eternas. Y ahí están. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que aprendió Jonás acerca del pecado. Nadie queda exento del pecado. Nínive ahora está amenazada, y amenazada de muerte, pero Dios les mandó el aviso y ellos creyeron. Y Dios es tan bueno, hermanos, que Dios perdona al pecador que se arrepiente. Miren lo que dice en el libro de Jonás, en el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje viene de Dios. El mensaje no nace del corazón del hombre. El predicador, el profeta, habla lo que Dios dice, lo que Dios quiere que digamos. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que repetía el profeta Jonás. Y predicaba diciendo, esta palabrita diciendo es un gerundio. Y la palabra gerundio es una palabra que quiere decir que Jonás dijo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y ese era el tema de su mensaje. Cuando dice diciendo, es que no se dice solo 1 vez, se dice muchas veces. Entonces Jonás en todas las calles iba predicando, hermanos, que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Cuando pasaron los 40 días, Jonás se salió de las afueras de Nínive, hizo una chocita y esperó el momento cuando Dios iba a mandar el juicio. Quizá un temblor, quizá fuego del cielo, eso esperaba. Y pasó mucho tiempo y Dios no hizo nada, porque no los castigó, porque dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Eso fue lo que pasó. Los hombres de Nínive se vistieron de cilicio. ¿Saben qué es eso, hermanos? Vestirse de cilicio. Quizá no todos.
Vestirse de cilicio es vestirse con ropas ásperas. Un ejemplo de esos costales de drill, unos costales que raspan la piel. Salían a la calle o salían al patio o al campo y tomaban puños de tierra y se los echaban en la cabeza, en todo el cuerpo, y lloraban. Eso es vestirse de cilicio. Romper sus ropas, ponerse ropas ásperas y llenarse de tierra. Y así clamaban a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio él también y se sentó sobre ceniza. Entonces eso lo vio Dios. Dios ve el profundo arrepentimiento del hombre y Dios también se arrepiente de castigar a aquel hombre a quien ha amenazado con la muerte. Y Jonás no sabía eso. Y como Dios no los castigó, Jonás se puso muy enojado, muy furioso. Qué bueno es Dios, hermanos, que el hombre que se arrepiente, Dios le perdona. La palabra del Señor también nos dice que aprendió Jonás acerca de la salvación, que la salvación es gratuita. La salvación es de gratis, hermanos. A nosotros se nos ha ofrecido la salvación tan grande, la que nosotros gozamos. Eso lo dice Efesios, porque por gracia sois salvos. No de vosotros, pues es el don de Dios. Somos salvos por gracia. La salvación, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la salvación, hermanos? Díganme. La sangre de Cristo. La salvación para usted y para mí no cuesta ni un solo centavo. Ni un solo centavo. Oiga bien lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Dios ofrece sus dones gratuitamente. Dios ofrece la salvación gratuitamente para cada uno de nosotros. Pero esto no quiere decir que la salvación no cuesta ni un solo centavo. La salvación es lo más caro, lo más carísimo que nosotros podemos tener en este mundo. ¿Sabían eso, hermanos? Que la salvación es carísima. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien pagó nuestra salvación con su propia vida. Fue el Dios de la gloria, nuestro amado Señor Jesucristo, que se vistió de carne. El Señor Jesucristo dejó su gloria en el cielo y vino a este mundo a sufrir. Lo capturaron los soldados, se lo llevaron a Poncio Pilato y a los sumos sacerdotes, y ahí lo castigaron duramente. Al Señor Jesucristo le dieron 40 azotes con esos látigos que tenían pedazos de metal amarrados en las puntas. Cada latigazo arrancaba la piel. Le pusieron la corona de espinas en su cabeza. Clavaron sus manos y sus pies en la cruz.
derramó toda su sangre, sufrió lo indecible. Entonces, hermanos, la salvación sí es carísima. Si el hombre pierde su alma, ¿qué precio pagará por su alma? Aunque fuera dueño de todo el planeta Tierra, lleno de oro y plata, y todo el tesoro que tiene este mundo, ni eso bastaría para pagar nuestra propia salvación. La pagó Cristo con su vida y con su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. El mensaje de Jonás fue un mensaje de condenación, no de salvación. Porque había un antagonismo, una enemistad muy grande entre Israel y Asiria. Pero Dios, hermanos, vio el corazón arrepentido de los ninivitas y los perdonó. Quiero terminar diciendo en esta noche que nosotros también tenemos este llamado de Dios para rendirnos a Él completamente. Ningún hombre pecador quedará libre del castigo de Dios, ni aun aquellos que están dentro de las iglesias evangélicas y le están fallando a Dios y están pecando contra Dios. Solo un genuino arrepentimiento nos puede salvar de la ira de Dios, hermano. No hay nada en este mundo que nos pueda librar de la ira de Dios, sino por Jesucristo y la obediencia a su palabra. Lo que hemos leído en esta noche en el libro de Jonás podría ser un ejemplo para nosotros, para buscar arrepentido el favor de Dios. Pero saben una cosa, hermanos, los ninivitas 150 años después volvieron a sus malos caminos. Y cuando volvieron los ninivitas a los mismos pecados antiguos, entonces Dios ya no mandó profeta, entonces Dios ya no mandó aviso, sino que los destruyó a todos. Llovió tremendamente por varios días y todas las corrientes de aguas fueron a desembocar en la ciudad de Nínive y todos quedaron ahogados en ese lugar. De esa manera fue como destruyó el Señor a los ninivitas, pero 150 años después. Así que si nosotros venimos un día arrepentidos pidiendo perdón a Cristo por nuestros pecados, pero luego se nos olvida y luego ya no andamos en obediencia a la palabra de Dios, el castigo puede llegar. Es mejor, mis amados hermanos, servirle de corazón puro a nuestro amado Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Que la gracia de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor y gracias a Dios por su palabra. Fue un gran mensaje, muy claro, que podemos ser castigados aunque tengamos 40, 50 años de vida aceptables. Si dejamos